principio es una verdad básica. Una verdad básica. Es una ley. Es una regla. Una ley, una regla, una verdad básica, una regla concerniente al funcionamiento, cómo las cosas funcionan. Y en el reino de Dios hay principios, o ya sea como la palabra de Dios funciona. Y Dios funcionó en un principio que Jesucristo también funcionó en ese principio, y la gente del Viejo Testamento también funcionó en ese principio. Y es el principio de llamar las cosas que no son como si fueran. Llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces el Señor, en el principio, Dios usó este principio. ¿En el principio de qué? De la creación de este mundo. De la creación. Porque en Génesis capítulo 1 dice así: Señor, te damos gracias por la unción de tu palabra. Te damos gracias por el Espíritu Santo que está aquí, Señor, que es nuestro Maestro. Te damos gracias, Señor. Atamos toda obra del diablo, toda obra maligna, toda obra, Señor, que venga en contra de tu palabra, Señor. Este enemigo de nuestras almas estás atado en el nombre de Jesús. Jesús te derrotó hace 2000 años y estás derrotado. Y tú trabajas en las emociones, en los sentimientos, pero nosotros por fe te resistemos toda acechanza del diablo, todo lo que venga en contra de las mentes, que venga contra las emociones, en el nombre de Jesús. Entonces en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y la tierra en el principio de qué? En el principio de este mundo. Porque no es el principio de Dios. Dios es eterno. Dios ha existido siempre. Así es de que no es en el principio de Dios, pero en el principio de esta tierra. En el principio de esta tierra Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí el siguiente versículo aquí dice: y Dios dijo, Dios habló, Dios desató su fe para la creación de este mundo. Hay gente que dice que este mundo fue creado de lo nada. Y hay versiones en la Biblia también que dicen eso. Hay unas versiones que dicen: Dios creó el mundo de la nada. Pero no es así. Dios no creó este mundo de la nada. Dios creó este mundo a través de su fe, a través de sus palabras de fe. Dios creó el mundo. Y tú puedes crear tu ambiente a través de tus palabras de fe. Porque uno de los versículos que dijo mi esposo, que citó mi esposo en la escuela dominical, fue que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de confianza propia. Y entonces tú puedes crear tu ambiente cuando tú empiezas a proclamar: Señor, si hay cosas que te atemorizan, que tú tienes temor a ciertas cosas, que tienes miedo, tú puedes empezar a hablar y decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo proclamo tu palabra. Tú no me has dado espíritu de temor, pero de valor, de confianza propia, Señor. Y creas tu ambiente. Pero vemos aquí que Dios llamó a la existencia en este mundo natural lo que no existía. ¿Qué no existía? La luz, ¿verdad? Amén. Amén. No existía la luz. Entonces el Señor la llamó a la existencia. Y vamos a ver que este principio de llamar las cosas a la existencia la usó no tan solo el Señor al principio de la creación, pero la usó también en la vida de un personaje que se llamaba Abraham. Y en Romanos 4:17 vamos a ver eso, que el Señor usó ese principio en la vida de Abraham. Porque Abraham era un hombre que él y su mujer eran ya, como la palabra dice, avanzados de edad. Él era ya anciano, él tenía ya muchos años, y ella era estéril, ella nunca había tenido hijos. Pero entonces el Señor empezó, dice que en el versículo 17,
Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, en la vida de Abraham, el Señor empezó a llamarlo padre de muchedumbres. Y vemos que él, en Génesis 17, el Señor cambió su nombre. Le cambió el nombre a Abraham y le puso, en lugar de Abraham, le puso Abraham. Y eso quería decir padre de muchedumbres. Ese nombre decía padre de muchedumbres. Y entonces Dios le cambió el nombre y empezó a Abraham a llamar las cosas que no son como si fueran. Se empezó a llamar, yo soy padre de muchedumbres. Amén. Amén. Entonces ese principio el Señor usó no tan solo en la creación cuando creó el mundo, pero también lo usó en la vida de Abraham. Para poder cambiar las cosas naturales, en la vida de Abraham el Señor usó ese principio. Porque, como dijimos, Abraham y su esposa ya estaban avanzados de edad, ella era estéril, ella no podía tener hijos, y entonces el Señor usó ese principio. Y dice que Abraham creyó, lo creyó, y se manifestó en su vida. En la vida de Abraham. Entonces, Dios usó ese principio, empezó a cambiar las cosas en la vida de Abraham a través de llamarlo padre de muchedumbres. Amén. Amén. Vamos a ver en Lucas 17:11 que Dios llamó sanos a 10 leprosos antes de que fueran. Así de que Jesús también usó este principio, llamando sanos a los leprosos cuando todavía estaban leprosos. Así es de que vamos a ver ese principio. Dice, llegando Jesús a Jerusalén, pasado entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les dio una orden. Pero los llamó sanos. Okay. Los llamó sanos. Porque ellos no podían mostrarse a los sacerdotes, porque era una ley que no se podían mostrar a los sacerdotes cuando estaban leprosos. No se porque tenían riesgo de ser apedreados y que los mataran. Así de que ellos no podían acercarse a la multitud. Pero Jesús los llamó sanos por fe. Empezó a llamar las cosas que no eran como si fuesen. Amén. Amén. Sí, los llamó sanos. Entonces vemos este principio en la creación, Dios llamando la luz a la existencia cuando había oscuridad. Vemos este principio en la vida de Abraham, cuando Abraham era estéril, el Señor lo llamó padre de muchedumbres para que y entonces dicen que él creyó, dice que Abraham creyó esa promesa. Abraham tenía que creerla para que se manifestara. Así como nosotros tenemos que creer la palabra de Dios para que se manifieste en nuestras vidas. Entonces, Abraham la creyó, la promesa. Y los leprosos también creyeron la promesa. Entonces, para que se manifestara la promesa en sus vidas, tenían que creerla. Entonces dice que entonces, y alzaron la voz diciendo, y al entrar en una aldea, el 13, y alzaron su voz diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Así es de que cuando ellos obedecieron la palabra del Señor, se manifestó la promesa. Amén. Amén. Y entonces nosotros también tenemos que creer la palabra de Dios para que se manifieste la promesa en nuestras vidas. Tenemos que creer la palabra de Dios. ¿Qué tantos aquí han tenido una promesa en sus vidas? ¿Qué tantos han tomado la palabra de Dios y la han tomado para sí mismos? Allá Daisy dice que sí, mi esposo.
yo también he tomado la palabra de Dios concerniente a mi sanidad, concerniente mi liberación. En un tiempo pasado, el espíritu de temor. Gracias. El espíritu de temor me acechaba. ¿Qué todos aquí han tenido ese problema con el espíritu del temor? Levante su mano. Yo también. Entonces, que es un espíritu maligno que se mueve no tan solo en el cuerpo de Cristo, pero se mueve también en el mundo entero, ese temor. Y entonces, como mi esposo dijo, es un espíritu maligno del infierno, que solamente a través de la fe en la palabra de Dios lo podemos mantener fuera de nosotros. Y entonces tenemos que rechazarlo, pero si es un espíritu maligno del infierno, entonces la única manera que se puede rechazar es a través de la palabra de Dios, porque viene a afectar nuestros sentimientos, viene a afectar nuestras mentes, nuestros pensamientos, y entonces nosotros, cuando viene ese pensamiento de temor, o viene a orar en nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, entonces nosotros tenemos que rechazarlos. No, en el nombre de Jesús, Dios no me ha dado espíritu de temor, más de valor y de confianza propia. Y entonces hay que otro paso más adelante es actuar en contra de él. Tenemos que actuar en contra de eso que tenemos temor. Si tenemos temor, ¿de qué temores pueden haber? Muchos temores, muchos. Quizá de nuestra salud, ¿verdad? Creo que el más grande es el temor a morir. Sí. Si te da un dolor, o tienes una infección, o tienes que tu vejiga te duele y quizá pasa sangre, entonces el enemigo, él también llama a las cosas que no son como si fueran. Así como Jesús llamó a los leprosos sanos, así como Dios llamó la luz a la existencia, así como Dios llamó a Abraham padre de muchedumbres cuando no tenía ningún hijo, cuando él era anciano y su mujer estéril, así el diablo también. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Él dice, es cáncer, tienes cáncer. A mí me lo ha dicho en situaciones en donde yo he tenido una infección o he tenido un problema con uno de mis órganos. Dicen, y en la mente, porque él habla ¿dónde? La mente. Habla la mente. Entonces, habla la mente. Por eso, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no luchamos en contra de la carne. Aunque andamos en la carne. En otras palabras, aunque vivemos, vamos a ir allí, aunque vivemos en este cuerpo natural, nuestra lucha no está en lo natural, está en la esfera del espíritu, en donde se mueven los espíritus malignos y vienen a atacar la mente con sugestiones, razonamientos. Dice así, porque aunque andamos en la carne, no meditamos según la carne. Aunque tú vives en un cuerpo natural, tu lucha no es en contra de las cosas naturales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces las armas que nosotros tenemos, dice que no son carnales, ¿qué son? Son espirituales, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tenemos, que podemos ir en contra toda acechanza del diablo, todo pensamiento, todo razonamiento, todo lo que él trae en nuestra mente para atemorizarnos, para esclavizarnos en ciertos comportamientos y ciertos hábitos. Entonces es la palabra de Dios que podemos proclamar, porque la palabra de Dios tiene poder.
Cuando nosotros ponemos esa palabra de Dios en nuestro corazón, pasamos el tiempo leyendo esa palabra, meditándola y la ponemos en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios sale, sale con poder. Dios no me ha dado espíritu de temor, más de valor, de confianza propia. En el nombre de Jesús, retírate de mi presencia, vete de aquí. Y Él te tiene que obedecer porque tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad en esta tierra. Si eres nacido de nuevo, si el Señor, si tú has aceptado al Señor como tu Salvador, tú tienes autoridad. Tú puedes resistir en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Resistir al diablo y qué? Y de vosotros huirá. De vosotros huirá. Entonces, es de que tú tienes ese poder. Cuando la palabra de Dios sale de tu boca con poder, con esa fe poderosa, con esa fuerza poderosa que sale de tu boca, entonces el enemigo huye, las enfermedades huyen. Cuando tú pasas tiempo poniendo la palabra de Dios en tu corazón concerniente tu sanidad, que el Señor llevó tus enfermedades, que Él cargó tus dolores, que ese dolor no te pertenece, que tú puedes resistir ese dolor. Tú dices, Señor, en el nombre de Jesús, yo resisto este dolor, no me pertenece, porque la palabra de Dios dice que tú lo llevaste en la cruz del Calvario. Así es de que para ser cristiano, hermano, tienes que tener valor. Tienes que tener valor, tienes que, como dicen allá los mexicanos, apretarte los pantalones bien ceñidos, así, y levantarte y decir, no, esto me pertenece. ¿Por qué crees que Jesús sufrió en la cruz del Calvario? Esas llagas, esas heridas, esa tortura. ¿Por qué crees que Él sufrió todo eso? ¿Por qué? ¿Por algo que Él ya ha hecho para Él mismo? No, Él lo sufrió para que nosotros tengamos libertad en esta vida. Amén. Digan amén, hermanos. Amén. De tener libertad en esta vida. Pero, entonces, dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia, pero que pero dice que el valiente lo arrebata por la fuerza. Con la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el mundo espiritual y en nuestra vida natural vienen acechanzas del enemigo, vienen problemas, hermanos, vienen problemas. Pero entonces nosotros tomamos la palabra de Dios, peleamos la buena batalla de la fe y apropiamos lo que es de nosotros, lo que nos pertenece. Apropiamos por fe lo que nos pertenece. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es de que nosotros también, como el diablo llama las cosas que no son como si fueran, te llama enfermo. ¿Qué te pone en la mente? Estás enfermo. ¿Qué más te pone en la mente? Te vas a morir. Te vas a morir. ¿Nunca te ha dicho eso a ti? Claro, claro que sí, te vas a morir. Esa enfermedad te va a matar. Ese dolor nunca se te va a ir. Tú vas a vivir en dolor todos los días de tu vida. ¿Qué está llamando? Las cosas que no son como si fueran. Pero entonces tú llamas las cosas que no son como si fueran. Tú di, yo soy sana en el nombre de Jesús. Todo dolor se va de mi cuerpo. Viviré una vida larga. Si ya te estás poniendo así con canas, que ya tengas también así tu edad, ¿qué te va a decir? Tú todavía no estás allí, pero uno que está allí, dice, no te queda mucho tiempo. Está cerquita. Está cerca la muerte. Y tú le dices, no, con larga vida Él me satisfacerá y me enseñará su salvación. Salmo 91. Entonces, tú no tienes por qué morir joven, ni por qué morir antes de tiempo. Tú puedes creerle al Señor para vivir largos días. Amén. Amén. Largos días. Y una vida saludable, una vida llena de fortaleza. Tienes que decir, Señor, tú eres mi fortaleza. Cuando te sientas cansado, te sientas cansada, ¿qué vas a decir? Ay, qué cansado estoy. Ay, ya no tengo fuerzas.
ay, me falta el ánimo. Oye, pero esa no es lenguaje de una mujer y un hombre cristiano victorioso. Ese es lenguaje de derrota. Tú dices, no, gracias Señor, porque tú eres mi fortaleza. Y así como son mis días, así será mi fortaleza. Fíjense que yo fui a hacer tamales la semana pasada con mi nieta. El martes, sí, con mi nieta. Y mi nieta pues está jovencita, tiene sus 32 años. Y fui a hacer tamales con ella. Y entonces me levanté ya a las 6 de la mañana, ya estaba lista, ya para las 8, antes de las 8 me fui. Porque ella me dijo, mi mamá hacía tamales, pero yo nunca aprendí. Me decía, hija, ven aquí a ayudarme para que me embarren los tamales con hojas de maíz. Y entonces yo los embarraba y se caía toda la masa, no sabía cómo, nunca aprendí. Pero mi nieta, que es muy inteligente, se puso a ver los videos allí en el YouTube, los videos cómo hacer tamales mexicanos. Y me dijo, grandma, ya tengo la receta, ven aquí para que vamos a hacer tamales. Ok. Y me fui temprano, ya para las 8:30 ya estaba ya habíamos empezado. Bueno, lo que les quiero decir es de que a las 8:30 empezamos a hacer los tamales, hervir la carne y hervir el jugo que llevan y la masa y todo eso. Y a las 9 de la noche terminamos. Todo el día, nos pasamos todo el día haciendo sus tamales. Y entonces, durante ese tiempo se sentó así ella. Dice, ay, grandma, yo ya estoy cansada. Dice, levántame, grandma, porque tú vas al gimnasio 3 veces por semana, así es que levántame a mí. Y ya la levanté del piso y se levantó. Y entonces, a las 9 que me fui, me dice, ay, ¿todavía tú andas, grandma? Y le digo, sí. La fortaleza, la fuerza del Señor está en mí. Así como son mis días, así será mi fortaleza. Y entonces, todo el día, pero el Señor me dio fuerzas. Así es de que el Señor te puede dar fuerzas a ti para ese trabajo, para levantarte temprano en la mañana. Y ya pasa un tiempecito alabándole, orando, diciéndole, Señor, gracias porque tú me das fuerzas. Señor, gracias porque tú eres mi fortaleza. Amén. Amén. Pasar tiempo dándole gracias al Señor. La primera cosa que hagas en la mañana es decir, Señor, buenos días, Señor. Buenos días. Y así fue. Y entonces hicimos, ¿qué tantas docenas de tamales hicimos? Hicimos 28 docenas de tamales. Aparte que ella se quedó cociendo los pocos, otras 2 docenas. Y así es de que podemos tener fortaleza todo. Y empieza ahorita, no te esperes hasta que tengas tus 40, tus 50. No te esperes. Empieza ahorita a proclamar las palabras del Señor, la palabra del Señor. Empieza a proclamar la palabra del Señor ahorita. No te esperes hasta que ya tengas tú tus 50, tus 60, tus 78 como yo. No. Ya voy a cumplir 79 en enero. El día 23. Gloria a Dios. Un mes. Entonces hay que proclamar la palabra, no tan solo declararla, pero cuando la oportunidad venga para declararla, mi esposo dijo, honey, ¿tú crees que Michelle, se llama la nieta, tú crees que Michelle ahora que tú le estás enseñando a cocinar, pero ella me estaba enseñando a mí, que ahora que estás cocinando con ella, ¿tú crees que cuando ya no podamos, ella nos venga a cocinar? Le digo, no, así como son mis días, así será mi fortaleza. Yo seré fuerte todos los días de mi vida. Yo lo proclamo en el nombre de Jesús. No necesito que nadie me venga a mí a hacer de comer aquí. Y no voy a ordenar ese wheels on meals. ¿Saben lo que es eso? Que te traen una comida ahí, a los viejitos les traen comida, puras papas maciadas y pura carne hervida y puro mugrero. No, nosotros somos latinos, nosotros comemos frijolitos con carne guisada y arroz y todo. Amén, gloria a Dios. Así es de que Dios llamó las cosas que no eran como si fueran. Allí con los leprosos nos llamó sanos. Antes de que ellos fueran sanos, Jesús desató su fe
porque tuvo compasión de ellos, desató su fe para que ellos pudieran ser sanos. Y entonces la palabra dice que cuando ya que iban en camino, ellos le creyeron la palabra al Señor, ¿verdad? Porque se fueron a mostrarse a los sacerdotes cuando todavía estaban leprosos, cuando todavía estaban enfermos, fueron. Y dice que cuando fueron en el camino fueron sanos. Así que quiere decir que actúa en la palabra del Señor, y mientras que estás actuando en la palabra del Señor, se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar. Y entonces uno de ellos se regresó a darle gloria a Dios, a darle honra a Dios, uno de ellos. Y entonces Jesús dijo, pues no fueron 9, no fueron, ¿dónde nosotros 9? Dijo, no fueron 10 los que fueron sanos. Así es que Jesús esperaba que su fe trabajaba. Entonces nosotros también esperamos que nuestra fe trabaje, esperamos que trabaje. Cuando hablamos en fe, di mi fe está trabajando, mi fe está trabajando, mi fe está trabajando. Tienes que hablar la palabra de Dios. Y entonces hay otro personaje que también llamó las cosas que no son como si fueran. Y ese personaje en el Viejo Testamento, para que vean que la fe no es algo nomás de hoy en día, no es una, ¿cómo se llama? Fe, una moda, sí, una moda. La fe no es una moda, no es de algo que apenas se introdució al cristianismo, no. Entonces el Señor la usó, Dios en el principio, Jesús la usó en su ministerio. También se recuerdan cuando Él iba en una barca, Jesús iba en una barca, y entonces sus discípulos iban con Él en la barca, y se desencadenó una gran tormenta. Y entonces Jesús estaba en paz, estaba dormido. Y entonces los discípulos hicieron todo lo posible, pues ellos eran pescadores, así ellos vivían en los botes. Y entonces hicieron todo lo posible para poder controlar esa tormenta, para que el bote no se hundiera porque se estaba llenando de agua. Y entonces vino Pedro a Jesús y le dijo, Jesús, ¿no te importa que perezcamos? Y entonces Jesús se levantó y entonces se reprendió la tormenta, reprendió el aire, reprendió las olas, y dice que hubo gran paz. ¿Qué hizo Jesús? En medio de la tormenta llamó paz, dijo paz, sea paz. Y entonces en medio de la tormenta habló paz. Entonces nosotros hemos creados en la imagen de Dios y podemos hablar palabras de fe cuando hablamos la palabra de Dios. Si en tu casa hay tormenta, si en tu casa hay tribulación y se levanta quizás tu mujer a pelear contigo, empieza a decir paz, os doy, paz os dejo. O si se levanta él a pelear contigo, dice paz. Empieza a hablar la paz. No te metas en contiendas, no te metas en pleitos y argumentos, porque eso abre la puerta al diablo. La palabra de Dios en Santiago dice que donde hay pleito y contienda y perturbación, ahí hay toda clase de confusión. Tú no quieres que haya confusión en tu vida, ¿verdad? Amén. ¿Qué tantos quieren confusión en su vida? No. Entonces no pelees, no argumentes, Tú mira, mejor calla la boca, así mira. Tira la llave, cierra la boca y tira la llave. Y cuando alguien dice que la respuesta blanda apaga la ira, ¿oyeron eso? La respuesta blanda apaga la ira. Yo creo que lo voy a decir otra vez, alguien lo tiene que oír. La respuesta blanda apaga la ira. Así es de que mejor calladitos. Entonces este personaje en el Viejo Testamento se llamaba David. Y entonces David era el más pequeño de 8 hijos. Isaí tenía 8 hijos y David era el más pequeño. Y 3 de ellos se habían ido a la guerra con Saúl, el rey. Y entonces estaban en la guerra, pero allí ellos estaban, los israelitas en un monte y los filisteos, los enemigos de Jehová, los enemigos de ellos en otro monte, y había un valle. Y entonces venía uno que se llamaba Goliat.
Goliat. Y Goliat era un gigante como de 10 pies. Tenía 9 pies, 10 pulgadas este gigante. Y usaba una coraza así en el pecho de bronce. Y puras placas en los brazos y placas en las piernas. Y entonces dicen que era un guerrero desde su juventud. Y entonces él tenía un escudero que venía enfrente de él con el escudo para defenderlo. Aparte que él tenía una coraza de bronce. Pero entonces dicen que él salía cada mañana y cada tarde, salía a desafiar los ejércitos de los escuadrones de Jehová. Él salía y les decían: deme un hombre que pelee conmigo, y si yo lo venzo, entonces ustedes serán mis esclavos. Pero si él me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos. Y dice que cuando lo veían los ejércitos de Israel, corrían todos, y todos tenían mucho miedo al ver ese gigante. Pero entonces llegó David a la escena, porque el papá lo mandó que fuera allí, donde estaban los hermanos, que llevara 10 quesos al que cuidaba, al capitán de 1000, y que llevara provisiones para los hermanos, para que le dejara saber a él cómo estaba. Llegó allí, y cuando él llegó, salió este gigante, salió a desafiar al ejército de Israel. Salió. Y entonces él dijo, aquí está lo que él dijo. Vamos a leerlo. Dice, mientras él hablaba con ellos, mientras David hablaba con ellos, con los hermanos, he aquí que aquel paladín o campeón que se ponía en medio de los dos campamentos, se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Entonces las palabras eran desafiar a los ejércitos de Israel, que le dieran a él un hombre para pelear. Entonces, vamos a leer el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira las palabras de David, hermanos. Entonces esas fueron sus primeras palabras concernientes al gigante. Entonces es muy importante nuestras primeras palabras cuando confrontamos una prueba. Nuestras palabras cuando confrontamos una prueba es muy importante, porque ahí estamos desatando nuestra fe o el temor. Pues entonces el rey oyó las palabras de David y lo llamaron a la presencia del rey. Entonces el rey le dijo, David, le damos, a ver si un momentito. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David, aquí está, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería hasta que lo mataba. Entonces él empezó a recordar sus victorias. Es importante, hermano, que tú empieces a recordar tus victorias, las victorias que has tenido en el Señor. Si el Señor te ha librado a ti de una situación o te ha sanado tu cuerpo en una ocasión, es importante recordar esas victorias. Amén. Bien. Y entonces dice, añadió David, en 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ven.
Y entonces el 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de padecer. Y dijo al filisteo a David: soy yo perro para que vengas contra mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces el filisteo también sabía llamar las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces ve que David no se quedó callado. Cuando el gigante le habló a él le habló a él también, le respondió. Así de que cuando el diablo habla a tu mente, tú responde. No te quedes callado, no vengas en contra de tu enemigo con la boca callada, respóndele. Jehová te entregará hoy a mi mano y yo te venceré y cortaré tu cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregaré a nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo a la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces la piedra le dio una concussion, una confusión, ¿se dice? ¿Confusión? Ajá. Contusión. Lo atarantó cuando le pegó esa piedra. Pero hermanos, imagínate qué precisión y qué poder había atrás de esa piedra, porque le pegó aquí, le clavó la piedra aquí. Ese era el único lugarcito donde no tenía protección. Y ahí fue donde le pegó. Gloria a Dios. Entonces nosotros, así como David, tenemos que también, hermanos, ser agresivos en nuestra fe. No dejar que el enemigo hable en nuestra mente, pero responderle también. Gloria a Dios. ¿Aprendieron una cosita, algo? ¿Una cosa? Gloria a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tus principios para poder ponerlos en obra, Señor, en nuestra vida, y que nosotros seamos más que victoriosos, Señor, porque tú nos has dado ya la victoria a través de la muerte y resurrección del Señor Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Santo. Entonces, si alguien tiene una necesidad de oración, si necesitas que el Señor te fortalezca, si necesitas un toque del Señor, puedes venir al frente y podemos orar por